Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos nuestra edición del día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que reproducen la señal abierta de Siempre Venezuela desde Aruba hasta el Arauca binacional colombo-venezolano, en esa semiluna comunicacional que apunta hacia Venezuela. También contamos con el apoyo y la colaboración de nuestro equipo encabezado por Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también todos ellos en las emisoras amplificando nuestra señal, nuestro equipo de corresponsales que también trabajan desde Venezuela, Colombia y otras partes del mundo para llevarles a ustedes la información. Y este es su servidor, Alan Peralta. Pues bien, hoy no nos acompaña Carlos Uzcategui el Miura, se encuentra enfermo, esperamos que se recupere prontamente. Pero la Policía Nacional Anticorrupción detuvo en las últimas horas al ex vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela, Ismael Serrano, por su presunta vinculación a la trama de corrupción en la petrolera. Esto se informó anoche por parte del canal venezolana de televisión. Además de Serrano, quien también llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro de la empresa, fue detenido un hombre identificado como Salem Afsun Atrach, presuntamente vinculado al caso PDVSA y de la Superintendencia de Criptoactivos SUNACRIP, y Leonel Axuaje, este último por supuestos hechos de corrupción en la estatal Cartones de Venezuela, indicó el medio público. Con respecto a Serrano, venezolana de televisión señaló que ocupó importantes cargos del gobierno nacional, entre ellos secretario general de la Gobernación del Estado Aragua, en el área internacional de la Corporación Venezolana de Guayana y fue presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios FOGADE. Los 3 detenidos fueron presentados, como siempre, en la madrugada de hoy en el Tribunal Especial en materia de antiterrorismo y corrupción. Observen ustedes cómo están las cosas, cómo se estrecha el, el cerco alrededor de Tarek El Aizami. Porque si Hugo el Roa era parte del círculo íntimo de Tarek El Aizami, Ismael también era parte, Ismael Serrano era también uno de los hombres que con Tarek El Aizami y Uber venían de la propia Universidad de los Andes. Es decir, aquí no hay, es inevitable la detención de Tarek El Aizami. Todos los caminos conducen a Roma y hacen prever la muy pronta detención de Tarek El Aizami porque no se puede entender cómo hombres fichas claves vinculados, panas íntimos de este señor, estuvieran haciendo las tracalerías que según el gobierno estaban haciendo y el señor Tarek El Aizami no sabía nada al respecto. Así van las cosas en esta investigación que ya hasta el momento lleva 80 detenidos en esta trama de corrupción de PDVSA. Quedan aún pendientes 20 órdenes de captura, de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos. El fiscal general de facto, Tarek William Saab, informó que subió a 80 el número de funcionarios detenidos por su presunta participación en la trama de corrupción que involucran a personal de PDVSA y otras entidades del Estado. Señaló en su cuenta de Twitter que aún quedan pendientes 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos sin ofrecer mayores detalles sobre los lugares donde se realizaron estos procedimientos. Explicó, adelantando el balance, que en la trama de corrupción de PDVSA y la Superintendencia de Criptoactivos, SUNACRIP, se han hecho 107 allanamientos y se han expedido 56 órdenes de aprehensión, mientras que en el caso de la Corporación Venezolana de Guayana han sido 51 los allanamientos y 14 las órdenes de detención. Hay otras empresas distintas a PDVSA que también están en este proceso, como Cartones de Venezuela, en donde se han realizado 7 allanamientos y 3 órdenes de detención de funcionarios, y en el Poder Judicial, en donde se han librado 6 órdenes de aprehensión y se han realizado
6 allanamientos. También el aspecto de la alcaldía de Tejerías, donde se ha emitido una orden de aprehensión y se ha llevado a cabo un allanamiento. Y en la madrugada, como se lo veníamos comentando, 3 nuevos sujetos comprometidos con la trama de PDVSA Cripto y Cartones de Venezuela fueron presentados ante los tribunales. Así están las cosas, cercado el señor Tarek El Aizami, y obviamente, pues, esto no deja lugar a dudas de que dentro de poco tiempo se va a proceder a la detención de este alto funcionario del gobierno nacional. Es funcionario del gobierno nacional, porque todo lo que tiene que ver con Tarek El Aizami ha sido borrado en relaciones con el alto gobierno, dejándolo solo prácticamente. Bueno, y el asesor de Joe Biden en materia de Latinoamérica ha hablado sobre la crisis en Venezuela y ha manifestado deben haber garantías democráticas para que el pueblo venezolano verdaderamente pueda determinar su futuro. Veamos. Lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela, ustedes pueden llamarle, no sé, un conflicto civil del siglo XXI, y una persona, yo, como veía el Frente Nacional como la respuesta a un sistema político que realmente implicaba la destrucción de quien saliera. Mi abuelo, de hecho, tuvo que salir a medianoche de Miraflores porque venían a matar. Vamos, este es un sistema que existía antes del Frente Nacional. No estoy sugiriendo que esto es lo que requiera Venezuela, porque nosotros no somos quienes deben decidir. Sin embargo, debe de haber garantías democráticas para que el pueblo venezolano pueda realmente ellos determinar su futuro. Y para acompañar esto es que tomaremos otras decisiones políticas difíciles. La decisión de, por ejemplo, el viaje a Caracas, mi viaje a Caracas el año pasado, quizá no fue el movimiento político más importante para mí, pero era lo correcto que tenía que hacer yo para poder apoyar este tipo de política internacional, y estoy yo abierto para poder seguir haciéndolo. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay un problema serio en la zona minera. Los mineros vienen protestando por el desalojo del cual han sido objeto por parte de las autoridades y otros cuerpos de seguridad del Estado venezolano, quienes han acabado con la minería tradicional que se desarrollaba en esta zona, dejándolo sin fuentes de empleo, un empleo que era históricamente artesanal y desarrollado allí en esa zona. Se convocó un cabildo abierto con los pobladores de los municipios del Callao, Rocío y Sifontes, quienes han denunciado arbitrariedades por parte de los militares y del gobierno contra quienes ejercen la pequeña minería en el sur del estado. El pasado viernes, 15 mineros de la mina El Cacho de San Isidro, en Tumeremo, denunciaron que fueron desalojados por orden de una empresa de la que no se conocen mayores detalles y que llegó hace unos 6 meses a instalarse en la zona. Desde el viernes se está protestando a la altura de la terminal de pasajeros de Tumeremo, pero desde entonces también se mantiene el cierre de la troncal 10 que comunica los municipios del sur del estado Bolívar con Brasil. Los mineros piden la intervención de la Corporación Venezolana de Minería y la destitución de su presidente Carlos Osorio. Pedimos que nos devuelvan la mina del Cacho. Ahora nos amenazan por redes sociales de que nos van a detener. Nada más que tenemos problemas en la mina, también tenemos problemas en el asfaltado, las calles no sirven, el agua es insuficiente, la electricidad se va cada vez que le da la gana, afirma. Pedimos que nos den una solución. En la mina del Cacho nos han agredido, destruido nuestros campamentos. Abóquense, pidieron a las autoridades. Pero fíjense ustedes que este problema que se inició el viernes se ha mantenido prácticamente oculto de la agenda comunicacional durante todos estos días. Y esta es otra parte de las denuncias de los trabajadores. Han querido manifestar que los han dejado aislados, comunicacionalmente cercados, para que no se pueda destapar esta nueva ola de presión social que vienen adelantando ellos con el cierre de la troncal 10. El exalcalde de Sifonte, Carlos Chancellor, manifestó que los mineros del sur exigen respeto y justicia. Denunció que los militares también se presentaron en la comunidad indígena de San Juan de Venamo, ubicada en el límite con el territorio de la Guayana Esequiba. La unidad de los mineros comienza a mostrarse con un cabildo abierto en el Callao para
abordar los temas críticos del conflicto que exigen soluciones ya. Los pueblos mineros se cansaron, dijo Chancellor. Están cansados de poner la espalda para que la revolución los golpee con desalojos arbitrarios, con desconocimiento de sus derechos de la pequeña minería, del trabajo legal, sin abusos y expropiaciones de sus minas de forma abusadora. Basta de matraqueo, desconociendo los derechos de la tradición y la legalidad minera de los pueblos de estos municipios, afirma. Vamos a escuchar ahora un debut. Hoy debuta en Siempre Venezuela nuestra corresponsal para el centro del país, centro y sur del país, Yuli Pineda, que nos va a estar acompañando a partir del día de hoy aquí en Siempre Venezuela. Veamos su reporte, el reporte de Yuli Pineda. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la gran audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Soy Yuli Pineda, periodista con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Comenzamos con información referente a la reunión que sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el objetivo de analizar avances en sus gestiones. La reunión contó con la participación de los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral REDI y de las zonas operativas de defensa integral SODI, donde se abordaron una serie de temas que tienen que ver con la seguridad y la soberanía nacional. Precisamente se informó que a partir de los próximos días se desplegará un gran operativo de seguridad, sobre todo en los estados fronterizos. En otra información tenemos que estudiantes de la Universidad Central de Venezuela denuncian que la casa que vence las sombras se encuentra en total penumbra, esto producto de la desidia y el abandono al cual se están sometidas las universidades nacionales por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ante esta situación, los estudiantes pedían y exigían que el Ministerio de Educación Superior y el propio gobierno nacional tome cartas en el asunto. De igual manera tenemos que luego de viralizarse un video a través de las redes sociales donde se observa a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana intentar matraquear a dos jóvenes que tenían en su poder $1,200 en efectivo, esto producto de su trabajo en una finca ubicada en el estado Bolívar. Estos funcionarios pretendían apresar a estos dos jóvenes, situación que fue denunciada ante este video que se hizo viral por las redes sociales. Ante este hecho, se dio instrucciones al Ministerio Público, precisamente a la Fiscalía Segunda de Derechos Humanos del Estado Bolívar, a que inicie una investigación en torno a la actuación de estos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que actuaron en este hecho. Es de resaltar que este lamentable suceso se registró en un punto de control que estaba establecido en la vía que conduce entre Ciudad Bolívar y el estado Anzoátegui. Los jóvenes se trasladaban precisamente hacia el estado Aragua, específicamente hacia la ciudad de Maracay. En otra información, y ya para finalizar, tenemos que la plataforma unitaria dio a conocer que en los próximos días se podría estar reuniendo con el presidente Gustavo Petro del vecino país de Colombia, esto antes de la cumbre que se sostendrá sobre la crisis venezolana.
Según en un comunicado dado a conocer por la plataforma unitaria, se confirmó que se sostendrá este encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, previo a la reunión internacional sobre Venezuela a realizarse el próximo 25 de abril en Bogotá. En la misiva se explica que el encuentro servirá para exponer la situación que atraviesa Venezuela, los pasos que deben darse para la celebración de unas elecciones libres y totalmente transparentes. Bien, esta es toda la información que tengo hasta los momentos. Precisamente para el programa Venezuela Radio desde Venezuela les reportó Yuli Pineda, CNP 6871. Seguimos acá, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El Partido Encuentro Ciudadano rechazó la participación de algunos integrantes de la delegación negociadora de la plataforma unitaria en la cumbre internacional que organiza el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a realizarse en Bogotá sobre la situación de Venezuela. En un comunicado, Encuentro Ciudadano, presidido por Delsa Solórzano, aseguró que los actores de esa delegación no representan la posición de todos los factores de la plataforma unitaria y mucho menos la línea de acción conjunta que se discute en ella. La representación opositora que encabeza Gerardo Blay informó que fue invitada por Gustavo Petro a una cita previa de trabajo a la cumbre internacional. En este sentido, la plataforma opositora dijo que expondrá la difícil situación que estamos viviendo los venezolanos y los pasos necesarios para que Venezuela pueda rescatar la democracia a través de las elecciones libres, observables y verificables que cumplan con los estándares democráticos. Es la posición entonces de la organización Encuentro Ciudadano sobre este tema. Vamos a escuchar ahora el reporte desde Miami de nuestra colega, nuestra corresponsal allá en esa zona, Beatriz Galindo. Hola, Alan, Carlos, amigos de Siempre Venezuela. Vamos a darles información de lo que está ocurriendo aquí en el sur de la Florida, en Miami, con el tema de la gasolina. Y es que hay retrasos en la distribución que mantienen en vilo a la población. Con prolongadas líneas y una larga espera en las gasolineras, comenzó la semana en el sur de la Florida, mientras que decenas de camiones cisternas esperan en línea para entrar a Port Everglades y cargar combustible. En conferencia de prensa, las autoridades del puerto confirmaron que las operaciones de entrega de combustible están apenas por encima del 50%. Ellos explican que usualmente trabajan con 12 zonas de despacho y que actualmente solo han reabierto 7. El presidente del puerto, Jonathan Daniels, CEO de Port Everglades, comenta que en un día regular se cargan 1.200 camiones cisternas y que las inundaciones llevaron al cierre de esas operaciones durante 36 horas entre miércoles y viernes, lo que generó un retraso de 2.600 entregas aproximadamente. André Cowry, vocero de la Asociación Automovilística Estadounidense, explica que tenemos que manejar la seguridad primero, hay que evaluar primero el riesgo en el puerto y la mejor manera de hacerlo, dice él, es de forma ordenada y segura para que los camiones puedan salir rápidamente del puerto. Florida solo recibe combustible mediante buques que llegan a 4 puertos del estado, desde refinerías localizadas en el Golfo de México o en la costa este de Estados Unidos. Port Everglades, en Broward, suministra combustible a 12 condados del sector sur, especialmente a Monroe, Miami-Dade y Broward. No existe, dicen ellos, un desabastecimiento. Los inventarios de gasolina son bastante sólidos. Lo que existe realmente es un problema logístico que hace que los camiones no puedan entrar para sacar combustible. Esto lo explicó el vocero de la Asociación Automovilística Estadounidense. Quienes salieron a poner combustible estos días en la mañana se encontraron una de dos situaciones: líneas y mucho tiempo de espera para entrar a la gasolinera, o estaciones vacías pero sin gasolina. Las autoridades del puerto insisten en que están recibiendo envíos desde Tampa y Puerto Cañaveral e instan a no llenar
el tanque por pánico. Tú tienes un problema logístico más el pánico, eso causa las aglomeraciones en las gasolineras, es lo que ha explicado Cody. Este ha sido un fin de semana complicado para los conductores en el sur de la Florida, luego de que la distribución de la gasolina se viera afectada por las inclemencias del tiempo de la semana pasada. Las fuertes inundaciones terminaron impidiendo la entrega regular de combustible a las estaciones de los condados Miami-Dade y Broward. Por cierto, si alguien de los que nos está escuchando en este momento está aquí en Miami o usted tiene familiares y amigos en Miami, Telemundo 51 ha reportado que hay una aplicación para descargar en el celular. Se llama Gas Buddy. Gas, B-U-D-D-I. B-U-D-D-I. Es sencilla de usar, solo debe poner su ubicación actual y le mostrarán una lista de las gasolineras a su alrededor. Las que no tienen combustible tendrán un símbolo debajo del nombre de la estación. Y bueno, esto es lo que está sucediendo. Muchos de los venezolanos que están aquí en la Florida pues revivieron momentos de angustia de cuando estaban allá y que bueno, como les he reiterado a muchísimas personas, no es un problema que va a perdurar en el tiempo porque no hay realmente desabastecimiento porque no haya gasolina, no hayan inventarios de gasolina. El problema está en la distribución. Tengo entendido por una ambientalista que estuve consultando, se registraron 2 pies de agua en esa zona, una cosa que nadie esperaba y que ha tomado a muchos por sorpresa y ha sido el caos que hemos visto en algunas gasolineras, en algunas partes, pues la gente, como dice el reporte, han caído en pánico y han protagonizado colas muy, pero muy largas de muchas horas. Mi hija, por ejemplo, el día de ayer en la noche salió a poner combustible en la ciudad de Doral, en una estación que se llama Guagua, y allí entró a las 10 de la noche, empezó desde las 10 de la noche a hacer la fila y salió de allí a las 1:30 de la mañana. Pero esto, Dios mediante, se estará resolviendo en la medida que se pueda agilizar las vías para que los camiones entren y puedan distribuir el material. El combustible. Esto es todo, amigos. Nos vamos nuevamente con Alan y Carlos. Bueno, y con este reporte de Beatriz Galindo, vámonos a la pausa comercial y musical del momento, como siempre, con más información y una entrevista bastante interesante. El tema educativo, los trabajadores del sector educación no están fuera de las calles, siguen en las calles, siguen protestando, lo hacen de una manera inteligente y vamos a conversar con un invitado especial sobre este tema. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera el tercer segmento del programa en la tarde de hoy. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, vuelve nuevamente con el tema de monómeros y hoy ha señalado a medios de comunicación que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de facto, dijo que su gobierno estaba dispuesto a vender monómeros, como si eso fuera de ellos. Pero bueno, ha dicho Benedetti que el futuro de la empresa Monómeros se vincula a Colombia. En este sentido, afirmó que esa negociación avanza. Monómero era del gobierno allá, por temas del gobierno de Iván Duque lo estaban controlando la oposición y lo que estaba sucediendo era que la empresa se estaba ahogando. La pusieron como una revendedora de fertilizantes, explicó Benedetti. El embajador colombiano argumentó que la administración de la empresa se descuidó, por lo que actualmente no tiene una capacidad completa operativa. Sin embargo, aseguró que el gobierno de facto de Nicolás Maduro está dispuesto a vender la empresa a Colombia. Añadió que en caso de que la administración de Gustavo Petro la pudiera comprar, Monómero sería una empresa más rentable que la misma Ecopetrol. Vean ustedes dónde apuntan los ojos y la vista. Se le ponen grandes los ojos al embajador
Benedetti. El pasado 24 de marzo, el embajador aseveró que la empresa estatal colombiana Ecopetrol estaba en negociaciones para comprar la compañía colombo-venezolana Monómeros. Según Benedetti, el valor de compra sería 300 millones de dólares. Queremos comprarla, pero estamos a la espera del nuevo presidente de Ecopetrol. Creemos que esta empresa bien dirigida puede ser más rentable que ella misma. Sin embargo, horas después, Ecopetrol emitió un comunicado donde desmintió la declaración de Benedetti. Detalló que no tiene previsto hacer gestiones para la compra de monómeros Colombo venezolano. Y es que uno no entiende el afán, las ganas, los deseos, la ambición de Benedetti sobre este tema, porque prácticamente desde antes de ser nombrado embajador y una vez siendo embajador, ha tenido ese tema en la mira, la venta potencial de monómeros a Colombia. Bueno, y uno dice, él apunta a los intereses del Estado colombiano, pero ¿serán también intereses propios? Es una buena pregunta que hay que hacer en relación a ese tema. Un nuevo derrame de petróleo se registró en el Golfete de Coro, Estado Falcón, según una denuncia formulada por pescadores de la zona. Sergio González y Nelio Medina, en representación de los pescadores del Golfete de Coro, señalaron que el nuevo derrame se registró en la tubería número 1 del oleoducto que atraviesa el Golfete de Coro. Aseguraron que ya suman más de 20 en la zona. Los pescadores que exigen compensaciones a PDVSA, pues ya tienen 2 años luchando con el problema que les impide salir a pescar. Agregaron que tanto el petróleo que se derrama en el Golfo como en la situación que se está presentando en materia de producción de combustible, los tiene en una situación de verdad bastante difícil. Por ejemplo, el combustible que no se lo suministra, se les da, cuando se les da, hasta 240 litros por canoas, boncos y tapasol 480 litros, y en embarcaciones que trabajan a gran escala con el diésel 1000 litros por faena. Sin embargo, ellos están pidiendo que se incrementen estos recursos porque llanamente se están quedando cortos para hacer las faenas. Hasta ahora ni PDVSA ni la Dirección Regional Falcón informaron sobre el derrame de crudo en la zona del Golfete de Coro. Y así pasan las cosas. El silencio total administrativo que hace que se profundicen más los daños al medio ambiente venezolano. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, bellísimo este tema, Mujer Merideña, tema que le interpreta en este momento Ilan Chester. Tema sabroso para agarrar con pausa el inicio de las actividades cotidianas en este horario de la tarde, en esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela, correspondiente al 19 de abril de este año 2023. Hoy es día festivo en Venezuela. Es día festivo porque el 19 de abril de 1810 se adelantó lo que se puede considerar el primer acto formal de acción hacia la independencia de nuestro país. 19 de abril de 1810, el padre Madariaga se ubicaba detrás del capitán general de Venezuela, el representante español, y le indicaba al pueblo que le hiciera el coro y le dijera que no a la presencia de este general español, de este capitán español en nuestro territorio. Y a partir de ese momento, desde ese balcón, el pueblo venezolano declaró su independencia, declaró sus ganas de buscar la independencia que posteriormente llegó con la declaración el 5 de julio de 1811 y luego posteriormente confirmada con la guerra de independencia que finalizó con la liberación de Venezuela en la batalla de Carabobo. Pero todo este hecho histórico hay que señalarlo como un acto civil, como un acto de protesta popular, como una acción de protesta popular, que obviamente pues no tiene su carácter militar como otros días, otras fechas aniversarias en Venezuela. Este es un hecho netamente civil y ciudadano. Fueron los ciudadanos, fueron los hombres libres, sin uniforme, los que iniciaron el camino a la libertad
de Venezuela. Y debemos recordar esta fecha, este 19 de abril de 1810, como una fecha significativa en la historia venezolana. Bueno, hoy 19 de abril ocurre otro hecho bastante informativo. La ex tesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo Adrián José Velázquez Figueroa fueron condenados en los Estados Unidos a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada, es decir, 18 años sometidos a la justicia norteamericana, cada uno por cargos de lavado de dinero. Además, deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75 mil dólares cada uno, anunció el juez William Dimitriles en Miami. La fiscalía había pedido sentencia de no menos 23 años y 5 meses de cárcel para ella y 19 años y 5 meses para él. Ambos ciudadanos venezolanos fueron extraditados de España, país del cual también tienen nacionalidad en el 2022. En diciembre de ese mismo año fueron declarados culpables de lavado de dinero, ella de 2 cargos y él de 3. Díaz Guillén y Velázquez Figueroa fueron personas de confianza del círculo íntimo de Hugo Chávez. Debemos recordar que ella era la enfermera de Chávez y su esposo Velázquez Figueroa era el guardaespaldas del presidente fallecido en el 2013. Se radicaron en España en el 2016 alegando ser perseguidos por el presidente de facto Nicolás Maduro. La fiscalía los acusó de haber hecho una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción que aprovechaba que ella era tesorera nacional para beneficiarse del sistema de control de cambio vigente en Venezuela por entonces. Esa es la cantidad que, según el juez Dimitrilis, deberán restituir, además del pagar 150 mil dólares de multa cada uno. Vean ustedes, en 2 años, entre el 2011 y el 2013, se levantaron 136 millones de dólares. Ella, por tener la firma que autorizaba el pago o no del régimen cambiario. Y uno dice, en 2 años 136 millones de dólares. Hay mucha gente que trabaja honestamente y que en toda su vida no llega ni se acerca a esta cantidad de dinero. Pero bueno, la justicia llegó, la justicia lo sancionó, 18 años. No llegaron a acuerdo, se declararon inocentes desde un principio, no llegaron a acuerdo con la fiscalía y bueno, finalmente le apretaron y le aplicaron el ácido. Creo que es la sentencia más larga de prisión que un venezolano haya tenido por materia de corrupción. Y esto pues es simbólico, en un momento en el cual hablamos en el país del tema de la corrupción. Bueno, hay buenas noticias. Estados Unidos prorrogó la licencia que protege a Citgo por 3 meses más de los acreedores que intentan embargar sus activos para recuperar deudas pendientes. La protección de Estados Unidos a la refinería basada en Houston ha impedido a los tenedores de bonos y otros acreedores avanzar en miles de millones de dólares en reclamos contra Venezuela emitidos por tribunales estadounidenses e internacionales. La Oficina de Control de Activos, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos prorrogó la licencia general hasta el 20 de julio, de acuerdo con la información divulgada en su sitio digital. Citgo se escindió de la petrolera estatal PDVSA en el 2019 por orden de la Asamblea Nacional Legítima, después de que Estados Unidos impuso sanciones contra el gobierno del presidente de facto Nicolás Maduro. Washington ha reconocido desde el 2019 al Congreso liderado por la oposición como la entidad que controla la filial de refinación, extendiendo la protección para evitar su división en manos de acreedores de Venezuela. Es que debemos recordar, el régimen de facto, cada vez que pedía créditos internacionales a lo loco, colocaba como garantía Citgo y otras empresas del Estado venezolano. Y si no hubiese sido por la intervención de la Asamblea Nacional Legítima, si no hubiese sido por la intervención de Juan Guaidó, Citgo ya estuviera despedazada, entregada a acreedores por la irresponsabilidad del régimen de facto. Ellos colocaban a Citgo como garantía y como no pagaban los créditos, como no pagaron los créditos que contrataron, pues simple y llanamente los acreedores atacaron
a Citgo. Y bueno, ahí está, que nos hemos salvado gracias a la intervención de la Asamblea Nacional Legítima y gracias a Juan Guaidó y gracias al gobierno de los Estados Unidos, hay que reconocerlo también. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Benjamín Rauseo lo ha dicho claramente, con el CNE o sin el CNE va a competir en las primarias. Benjamín Rauseo, el candidato a las elecciones de la primaria independiente, aseguró que se medirá en el venidero proceso electoral que determinará el candidato opositor que enfrentará al chavismo en el 2024. Así el mismo se ha llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral. Por medio de su cuenta de Twitter, el empresario y el comediante que oficializó la semana pasada su aspiración a la candidatura opositora, ratificó que se presentará en el proceso bajo las condiciones que sean, con el CNE, sin el CNE, pero con captahuella, sin captahuella, competirá en las primarias con la fuerza y la voluntad firmes para lograr el triunfo. De igual forma, felicitó el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Primarias a nivel nacional. Me presentaré en este proceso con las condiciones que sean y así fortalecer la Comisión Nacional de Primarias, que está haciendo un gran trabajo para que el candidato que salga electo con toda claridad del mundo se presente como el candidato de la oposición. El aspirante finalizó su mensaje en redes sociales diciendo que es un proceso de cambio que está surgiendo de las bases, del mismo pueblo que ya quiere otra alternativa y se la estamos ofreciendo, afirma su candidato Benjamín Rauseo, alias el Conde de Noche. Despedimos esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la edición meridiana. Este es un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, además de nuestros corresponsales. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. También debo señalarles nuestra invitación para que estén pendientes de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, Siempre Venezuela Radio. También la opción en el canal YouTube, Siempre Venezuela, y nuestra opción comunicacional, nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Nos despedimos hasta la tarde, que tengan muy buen provecho. Nos encontramos de 4 a 6 de la tarde, hora de Colombia, aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.